Dicen que toda historia comienza con una pregunta. Y hay una que atraviesa siglos, culturas y religiones. ¿Quién creó a Dios? A primera vista, parece una pregunta lógica, casi inevitable. Después de todo, vivimos en un mundo donde todo lo que vemos tuvo un inicio. Nacemos, crecemos, y finalmente morimos. Las montañas se forman, los árboles brotan, los ríos nacen de una fuente. Entonces, ¿no debería Dios también tener un origen? Pero resulta que esta pregunta, tan sencilla en apariencia, encierra un misterio profundo. Es como una puerta que, al abrirse, nos conduce a un pasillo interminable de interrogantes. Si Dios tuvo un creador, ¿quién creó a ese creador? Y si ese otro tuvo un principio, ¿quién lo originó? Por tanto, nos veríamos atrapados en una cadena infinita que nunca llegaría a una respuesta final. Entonces surge otra idea, tal vez la pregunta en sí está mal formulada. Tal vez Dios no encaje en las categorías en las que intentamos meterlo. Imagina que un niño de 5 años ve a un ingeniero construir un enorme rascacielos. El niño, con su mente limitada, pregunta, ¿y quién construyó al ingeniero? Desde su perspectiva, todo lo que existe debe haber sido fabricado. Pero el error está en no comprender que hay una diferencia entre un ser humano consciente y un objeto inanimado. Lo mismo sucede con nuestra pregunta sobre Dios. Aquí encontramos la primera clave. La Biblia declara que Dios es eterno. No dice que fue creado, sino que desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. Salmo 90, 2. Eso choca con nuestra experiencia diaria, porque todo en nuestro mundo comienza y termina. Pero entonces, debemos reconocer que Dios no pertenece a nuestra misma categoría de existencia. Él no es parte de lo creado, sino el origen mismo de todo. Imagina un pintor frente a un lienzo. El lienzo, los colores, las formas, todo lo que surge allí pertenece a la obra. Pero el pintor está fuera del cuadro, no está sujeto a las pinceladas que él mismo dio. De la misma manera, Dios está fuera de los límites del tiempo que él mismo diseñó. Y aquí aparece otro punto fascinante. Nosotros preguntamos quién creó a Dios, porque asumimos que todo debe tener un inicio en el tiempo. Pero resulta que el tiempo mismo es parte de la creación. En el primer versículo de la Biblia se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Nota esa palabra, principio. Es el momento en que el tiempo comienza a correr. Antes de eso, no existía ayer ni mañana. Entonces, preguntar quién creó a Dios, es como preguntarle a un matemático, ¿quién creó el número 7? El número 7 no necesita que alguien lo cree, existe como una realidad independiente. Con más razón, Dios es la fuente de todo lo que existe, incluso del tiempo. Ahora bien, aquí surge una tensión. Nuestra mente quiere respuestas claras, quiere encerrar todo en definiciones. Pero hay un límite. El finito no puede abarcar lo infinito. Y aquí aparece un principio poderoso. Si pudiéramos explicar el origen de Dios en términos humanos, entonces dejaría de ser Dios. Sería solo una criatura más en el universo. Por eso, los escritos inspirados nos recuerdan que hay misterios que solo la eternidad revelará. No porque Dios se esconda caprichosamente, sino porque nuestra mente es demasiado pequeña para abarcar su grandeza. Es como intentar meter el océano en un vaso de cristal. No importa cuánto lo intentes, siempre desbordará. Así es con nuestra comprensión del Creador. Pero entonces, ¿qué podemos afirmar con certeza? Que Dios no tiene principio ni fin. Que es el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 1:8. Y aquí conviene detenernos. Porque algunos dicen, eso no responde mi pregunta, solo la evade. Pero en realidad, esta es la única respuesta coherente. Si todo lo que existe tuvo un inicio, debe haber una causa primaria que no lo tuvo. De lo contrario, jamás habríamos llegado hasta aquí. El universo mismo es la evidencia de que existe un ser eterno que sostiene todo. Piénsalo así, si cada eslabón de una cadena dependiera de otro anterior sin que ninguno tuviera un soporte firme, la cadena jamás colgaría en el aire.
Necesita un punto fijo, un ancla. Dios es ese punto eterno, la causa no causada, el origen sin origen. Pero aquí aparece otro pero. Esta verdad incomoda. ¿Por qué? Porque aceptar que Dios no tiene principio significa aceptar que todo lo que somos y tenemos depende de Él. Y a nuestra naturaleza humana le gusta la independencia, no reconocer que hay un Creador que merece obediencia y adoración. Por tanto, no es solo un problema filosófico, sino también espiritual. El corazón humano se resiste a reconocer una autoridad suprema. Resulta más fácil cuestionar a Dios con la pregunta ¿quién te creó?, que arrodillarse ante Él como Creador eterno. A lo largo de la historia, pensadores y filósofos han luchado con esta cuestión. Aristóteles hablaba de un motor inmóvil, una primera causa que puso todo en movimiento. Otros lo llamaron el ser necesario. Pero la revelación bíblica es más clara, ese ser eterno tiene un nombre, y no solo existe, sino que también se relaciona con nosotros. Entonces, la pregunta ya no es solo quién creó a Dios, sino qué relación tengo yo con ese Dios eterno. Y ahí es donde la historia se vuelve personal. Porque podríamos pensar que un ser eterno es frío, lejano, indiferente. Pero resulta que este Dios eterno decidió acercarse a su creación. El mismo que no tiene principio ni fin, entró en el tiempo, habló con hombres y mujeres, caminó con ellos y se reveló a través de su palabra. Eso cambia todo. Porque no estamos hablando de un concepto abstracto, sino de un Dios real que nos conoce, nos busca y nos invita a confiar en Él. Entonces, volvemos al inicio. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Porque Él es el que existe por sí mismo, el que sostiene todas las cosas, el que trasciende el tiempo y el espacio. Pero la verdadera pregunta, la que cambia la vida, no es esa. La pregunta es, ¿qué harás tú con ese Dios eterno que, a pesar de su grandeza, se interesa en tu historia? Ya vimos que la pregunta ¿quién creó a Dios? No tiene sentido porque Él es eterno, la causa no causada, el punto fijo que sostiene la cadena de todo lo que existe. Pero ahora surge otra inquietud, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Porque alguien podría decir, está bien, la Biblia afirma que Dios es eterno, pero ¿qué pruebas tenemos en la realidad? ¿No será solo una idea inventada para explicar lo que no entendemos? Entonces, miremos a nuestro alrededor. Resulta que la misma naturaleza se convierte en un testigo silencioso del Dios eterno. El profeta escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19:1. ¿Te has detenido alguna vez a observar el cielo nocturno? Millones de estrellas brillando a distancias imposibles de imaginar. Los astrónomos calculan que en el universo observable hay más de 2 billones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Por tanto, preguntamos, ¿cómo puede existir semejante orden? Porque resulta que todo ese universo se sostiene sobre leyes precisas. La gravedad mantiene a los planetas en su órbita, las constantes físicas son tan exactas que un cambio mínimo haría imposible la vida. ¿Casualidad? Muchos lo llaman azar. Pero la experiencia nos dice que donde hay diseño, hay diseñador. Nadie al ver un reloj piensa que se formó solo, reconocemos que hay un relojero. Con más razón, el universo entero refleja la mente de un creador eterno. Pero no solo el cosmos nos habla de él, también la vida misma. Una sola célula humana contiene información equivalente a 30 enciclopedias completas. El ADN es un lenguaje codificado que dirige cada función del cuerpo. Entonces, ¿de dónde proviene semejante inteligencia? Si el tiempo y el azar fueran los autores, esperaríamos caos, no orden. Pero lo que vemos es armonía, propósito, interdependencia. Por tanto, la conclusión es inevitable, detrás de la vida hay un Dios que no fue creado, sino que es la fuente misma de la existencia. Alguien podría objetar, pero la ciencia explica muchas cosas sin necesidad de Dios. Y es cierto, la ciencia describe cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Pero resulta que hay un límite, la ciencia no puede explicar por qué existen esas leyes ni de dónde provienen. Es como si alguien admirara el funcionamiento de un automóvil, describiera cada pieza del motor,
pero nunca se preguntara quién lo diseñó ni para qué sirve. La ciencia estudia el cómo, pero solo Dios responde al por qué. Entonces, la existencia de leyes inmutables en el universo no niega a Dios, sino que lo confirma. Porque si hay ley, debe haber legislador. Ahora bien, hay otra evidencia, más íntima, el anhelo del corazón humano. El sabio escribió que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, Eclesiastés 3:11. ¿Por qué sentimos nostalgia por algo más grande que nosotros? ¿Por qué soñamos con una vida que no termine? Incluso quienes niegan a Dios buscan sentido, buscan inmortalidad en la fama, en la ciencia o en la memoria de los hombres. Eso revela que fuimos creados para algo más. Somos como exiliados que recuerdan vagamente un hogar eterno. Ese deseo insaciable apunta a un Dios que no tuvo principio ni tendrá fin, y que nos invita a compartir su eternidad. Pero aquí aparece otro pero. Si Dios existe y es eterno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿No sería más fácil negar su existencia y pensar que todo es un accidente ciego? La respuesta se encuentra en una historia que comenzó mucho antes de la creación de la humanidad. La Biblia revela que hubo un ángel perfecto, portador de luz, que se rebeló contra Dios. Su nombre, Lucifer. Él no soportó que solo Dios fuese eterno y soberano. Entonces sembró dudas entre los ángeles. ¿Por qué adorar a Dios? ¿No podríamos gobernarnos por nosotros mismos? Y resulta que la misma pregunta que hoy hacemos, ¿quién creó a Dios?, es una versión distorsionada de esa rebelión. Porque detrás de esas palabras se esconde la insinuación, tal vez Dios no es tan grande como dice ser, tal vez es limitado, tal vez podemos vivir sin depender de Él. Por tanto, negar que Dios es eterno no es un simple ejercicio intelectual, sino parte de una batalla espiritual que comenzó en el cielo y continúa en la tierra. Entonces, cuando Lucifer fue arrojado a la tierra, trajo esa semilla de duda. Desde el Edén susurró a Eva, seréis como Dios, Génesis 3:5. La mentira central fue la misma, no necesitas depender de un Dios eterno, tú mismo puedes ser tu propio Dios. Y resulta que esa mentira ha recorrido toda la historia. Imperios, filósofos, ideologías modernas, todos han intentado construir un mundo sin Dios. Pero cada vez que el hombre se ha colocado en el lugar del Creador, el resultado ha sido sufrimiento, esclavitud y muerte. Frente a esta rebelión, Dios no se quedó callado. Él se reveló paso a paso en la historia, mostrando que no solo es eterno, sino también amoroso. Habló a través de los profetas, mostró su poder en la naturaleza, y finalmente se reveló en la vida de Jesús, quien dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. Nota esas palabras, yo soy. No dijo yo fui creado, ni yo comencé en cierto momento. Dijo yo soy, presente eterno. En él, lo infinito entró en lo finito, lo eterno se vistió de tiempo. Entonces entendemos que el Dios eterno no es un misterio lejano, sino una persona real que camina con nosotros. Pero aquí viene otro pero. Muchos siguen pensando que pueden explicar el universo sin recurrir a un Dios eterno. Y cuando las naciones se han apoyado solo en su sabiduría, han terminado repitiendo los errores del pasado. El profeta advierte, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, Salmo 127:1. Lo mismo aplica a las civilizaciones. Imperios poderosos se han derrumbado porque olvidaron al Dios eterno. Babilonia, Roma, y tantos otros dejaron de lado al Creador, y su gloria se desvaneció como polvo en el viento. Por tanto, la lección es clara, negar al Dios sin principio es construir sobre arena. Y resulta que hoy vivimos un tiempo en que esta pregunta vuelve con fuerza. En aulas, universidades y redes sociales se repite que Dios no existe, que todo surgió de la nada. Pero la nada no puede producir algo. La nada no piensa, no crea, no ama. Entonces, ¿de dónde viene todo lo que vemos? La única respuesta coherente es un Dios eterno. Pero si negamos esa verdad, nos exponemos al mismo engaño que atrapó a millones en el pasado. Porque donde no hay Dios, no hay verdad absoluta, y donde no hay verdad, todo está permitido. El resultado es confusión,
violencia y desesperanza. Y sin embargo, aquí está la buena noticia: el Dios eterno no se esconde, no nos deja a la deriva. Se nos acerca, nos invita a confiar en Él, nos recuerda que fuimos creados para vivir en comunión con Él. Ese Dios sin principio quiere ser también el fundamento de tu vida. Quiere darte estabilidad en un mundo que se derrumba, esperanza en medio de la incertidumbre y vida eterna en lugar de muerte. Entonces, volvamos a nuestra pregunta inicial: ¿quién creó a Dios? Nadie. Porque Él es eterno, autoexistente, la fuente de todo. Pero resulta que la verdadera cuestión no es intelectual, sino espiritual: ¿confiarás tu vida en manos de ese Dios eterno? Porque ignorarlo no lo hace desaparecer, solo nos deja vacíos. Reconocerlo, en cambio, nos conecta con la fuente misma de la vida. Ya hemos visto que Dios es eterno, que la naturaleza, la vida y la revelación lo confirman. Pero todavía falta enfrentar un aspecto crucial: la historia de la humanidad y el papel de la profecía en demostrar que el Dios eterno gobierna sobre todo. Entonces pensemos, ¿por qué estudiar la historia? Porque resulta que la historia humana no es un montón de eventos desconectados, sino un escenario donde se desarrolla el gran conflicto entre el bien y el mal. Los imperios se levantan, alcanzan esplendor y luego caen. Y, sin embargo, detrás de todos esos cambios se revela un patrón. Ese patrón apunta a un Dios eterno que conoce el final desde el principio. El profeta Isaías lo expresó así: yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Isaías 46, 9, 10. Por tanto, lo que para el hombre son sorpresas, para Dios es historia ya escrita. Un ejemplo vívido está en el libro de Daniel. Resulta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño extraño: una gran estatua compuesta de diferentes metales. Nadie podía explicarle su significado, hasta que Daniel, iluminado por Dios, reveló que esa estatua representaba el curso de la historia. La cabeza de oro era Babilonia. El pecho y los brazos de plata, Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce, Grecia. Las piernas de hierro, Roma. Y los pies mezclados de hierro y barro, los reinos divididos de Europa. Entonces comprendemos algo asombroso: siglos antes de que ocurrieran, Dios ya había descrito el surgimiento y caída de cada imperio. Eso confirma que no es un ser inventado, sino un Dios eterno que controla la historia. Pero aquí surge un pero. Si Dios controla la historia, ¿por qué permite que surjan imperios que oprimen y destruyen? La respuesta es que Dios respeta la libertad humana. Él permite que las naciones sigan sus caminos, pero también establece un límite. Ningún reino humano es eterno. Babilonia cayó, Roma cayó, todos los imperios han caído. Entonces la lección es clara: todo poder humano es pasajero, solo el reino de Dios es eterno. Ahora bien, resulta que a lo largo de la historia vemos repetirse un mismo patrón: cada vez que los hombres rechazan al Dios eterno, terminan construyendo ídolos. A veces son de piedra o madera, otras veces son ideologías, filosofías o incluso líderes humanos exaltados como salvadores. Y cada vez que eso ocurre, el resultado es el mismo: opresión, engaño y destrucción. El Éxodo nos lo recuerda: Faraón desafió al Dios eterno y terminó derrotado por plagas que demostraron que los ídolos de Egipto eran impotentes. Lo mismo sucedió con Babilonia. En la fiesta de Belsasar, mientras usaban los vasos del templo para beber vino, apareció la mano que escribió en la pared: pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. Por tanto, la historia confirma una y otra vez que ningún poder humano puede reemplazar al Dios eterno. Pero aquí viene lo más impresionante. Resulta que las profecías no solo miran al pasado, también miran al futuro. En Apocalipsis 13 se describe el surgimiento de dos poderes que dominarán al mundo. El primero, semejante a una bestia, recibe autoridad para gobernar. El segundo, un falso profeta, realiza señales milagrosas para convencer a las multitudes. Entonces, ¿qué vemos? Una alianza de poder político y religioso que exige adoración.
Y todo aquel que no se someta es marginado, perseguido o excluido. Por tanto, la Biblia nos advierte que llegará un momento en que la misma pregunta volverá disfrazada: ¿a quién adorarás? ¿Al Dios eterno que no tiene principio ni fin, o al poder humano que reclama un lugar que no le corresponde? Pero, ¿por qué la gente cederá? Resulta que el corazón humano tiene miedo al vacío, al dolor y a la incertidumbre. Cuando alguien ofrece seguridad, aunque sea falsa, muchos prefieren aceptarla antes que confiar en un Dios invisible. Por eso Jesús advirtió: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. El problema no será falta de religión, sino exceso de religiosidad falsa. Movimientos que hablan en nombre de Dios pero niegan su verdad eterna. Entonces entendemos que la pregunta ¿quién creó a Dios? No es solo filosófica, es el reflejo de un corazón que quiere un Dios a su medida, uno que pueda controlar, manipular o incluso reemplazar. Sin embargo, aquí aparece un contraste glorioso. El mismo Dios eterno se reveló en Jesús. Él dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Eso significa que toda la historia humana, desde la primera chispa de creación hasta la consumación final, tiene un centro: Cristo. Pero aquí hay un detalle impresionante: Jesús no solo proclamó ser eterno, lo demostró. Cuando resucitó de entre los muertos, rompió el mayor límite del ser humano, la muerte. Y al hacerlo, confirmó que su eternidad no es un concepto abstracto, sino una realidad que transforma vidas. Claro, resulta que el enemigo sabe esto y busca imitarlo. A lo largo de los siglos, se han levantado falsos cristos, falsos profetas y sistemas religiosos que aparentan servir a Dios, pero en realidad buscan poder. Jesús lo advirtió: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si un movimiento promueve odio, intolerancia, persecución, aunque use el nombre de Dios, sus frutos revelan su verdadera raíz. Entonces, cuando llegue el tiempo final, no debemos dejarnos engañar por apariencias. Solo un Dios eterno, cuyo carácter es amor, puede guiarnos a la verdad. Por tanto, lo que está en juego no es un debate académico, ni siquiera una discusión teológica abstracta. Lo que está en juego es tu lealtad, tu destino eterno. La pregunta ¿quién creó a Dios? Puede sonar intelectual, pero en realidad es el eco de la rebelión original: ¿reconocerás a Dios como eterno, o lo reducirás a tu medida? Y resulta que esa elección no se hará en un aula, sino en la vida cotidiana. En tu manera de vivir, en tus decisiones, en tu fidelidad. Ahora bien, no todo termina en advertencia. La Biblia presenta una esperanza gloriosa: el reino eterno de Dios. Daniel 7 lo describe así: el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Daniel 7:27. Eso significa que, aunque los reinos humanos caigan, aunque los imperios se desplomen, el reino de Dios permanecerá para siempre. Y ese reino no se impone con violencia, sino con amor. Por tanto, reconocer al Dios eterno no es perder libertad, es ganar la verdadera libertad. Jesús lo prometió: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces volvemos al inicio: ¿quién creó a Dios? Nadie. Porque Él es el origen de todo, la base de la historia, el juez de las naciones y la esperanza de los que confían en Él. Resulta que negar a Dios solo deja vacío y desolación, pero confiar en Él abre la puerta a un futuro eterno. Y por tanto, la gran decisión es personal: ¿te unirás a los poderes pasajeros de este mundo, o al Dios eterno que ofrece un reino que no tendrá fin?